Buen día, mi nombre es Janet Olivares Alejo y el día de hoy vengo a presentarles la investigación de tesis que realicé, que lleva por título La evolución de la práctica docente, estrategias de enseñanza en la escuela primaria, Dr. Gustavo Vaz. Es para acreditar la materia de seminario de investigación 3 del doctorado en educación y bueno, mi asesor fue el doctor Javier Luna Mancilla. Dentro de esta exposición voy a dividirla por capítulos. El capítulo 1 es la fundamentación de la investigación y dentro de este capítulo encontramos el planteamiento del problema. Dentro del planteamiento del problema se engloban o se detectan 5 aspectos importantes para llevar a cabo esta investigación. El primero es que se han observado variaciones en los trabajos de los estudiantes. Esto es relacionado a que no es el mismo desempeño ni los mismos resultados aquel niño que tiene un profesor de muchos años de experiencia, alrededor de 10, que es el objetivo de la investigación, a un profesor que acaba de egresar y entonces sus estrategias son de manera diferente. Sus resultados obviamente van a variar. Otro de los aspectos importantes dentro del planteamiento del problema es la desactualización docente. Esto es referente a qué tanto los profesores se actualizan referente a las nuevas reformas, a los nuevos planes, a las innovaciones que vienen con su labor. El desconocimiento de los planes y programas viene inmerso en ello. Y los cambios en las reformas. Sabemos que de acuerdo al cambio ejecutivo que hay en el país, se trae consigo diferentes cambios en la labor de lo educativo. Entonces, ¿qué tanto los profesores se adecúan a estos cambios y si son favorables o no para sus estudiantes? Y finalmente encontramos que los profesores presentan retos para innovar dentro de su aula. Vemos qué tan perjudiciales o qué tan benéficos son para ellos y cómo es que lo llevan a cabo. De manera posterior a ello, encontramos las preguntas de investigación, las cuales son 3. La primera es relacionada a qué aspectos de la práctica docente de nivel primaria se han modificado en los últimos 10 años. Vamos a agarrar para esta investigación del 2011 a la fecha, que es 2021, para hacer esta comparación. La segunda pregunta es ¿qué cambios se han presentado en las estrategias de enseñanza de los profesores de primaria en los últimos 10 años? Y finalmente encontramos la tercera pregunta, que es relacionada a cuáles son las dificultades que el docente enfrenta al tratar de implementar los cambios propuestos en los últimos 10 años en su práctica docente. Como tercer punto de este capítulo encontramos la justificación. Dentro de esta justificación hay algunos puntos muy importantes los cuales se deben aclarar, entre ellos por qué es relevante hacer este tipo de investigaciones. Entre ellos encontramos que el trabajo docente es de vital importancia en nuestra sociedad. Lo vemos a diario, todos los niños van a la escuela, algunos adultos también asistimos a las instituciones a aprender. Entonces la labor docente es una parte fundamental dentro de nuestra vida y es importante retomarla dentro de una investigación. También encontramos en la parte de justificación el mal empleo o la falta de actualización docente. Hay diferentes profesores que cayeron en una zona de confort en donde siempre enseñan los mismos contenidos de la misma manera, sin tomar en cuenta las exigencias ni las necesidades de sus alumnos. El cambio o aquellos cambios importantes en la práctica a lo largo de los años, esto haciendo referencia a los cambios habidos de acuerdo a las reformas y a los modelos educativos, y sí es importante realizar esta investigación debido a que se pueden identificar aquellos comportamientos de los docentes que pueden ser benéficos o perjudiciales para sus alumnos. Finalmente encontramos que la educación requiere de constantes cambios y exigencias. Esto es de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a las necesidades de los niños, de acuerdo a las instituciones en donde nos encontremos. Dentro de la investigación tenemos 3 objetivos, el primero es general y los otros 2 son específicos. El primero es relacionado a analizar los cambios en la labor docente de nivel primaria que se han tenido en los últimos 10 años. Y como segundo punto encontramos los objetivos específicos, que son aquellos que se enfocan en identificar los cambios que han tenido los profesores de nivel primaria en el aspecto de estrategias de enseñanza dentro del aula. Y como segundo punto encontramos reconocer las dificultades que el docente enfrenta al tratar de implementar los cambios dentro de su labor que se establecen por los modelos
educativos implementados. El segundo capítulo de la investigación lleva por nombre marco teórico y bueno, este se va a dividir en 4 ejes importantes, que es el marco conceptual, el marco legal, los antecedentes y el estado del arte, que dan vida pues a la investigación sustento. El primero es el marco conceptual. Aquí se distinguen 3 grandes autores referentes a la investigación. El primero es Weinstein y Mayer en 1986. Ellos hacen mención acerca de las estrategias de enseñanza. Estas son aquellas estrategias que el profesor utiliza para ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje a sus alumnos y que este aprendizaje sea más significativo para ellos. En cambio, González y Tourón en 1996 hablan acerca de las estrategias docentes, que si bien no son las mismas estrategias de enseñanza, en esta parte de las estrategias docentes, lo que estos autores tratan de decir es de que el profesor siempre está lleno de estrategias para relacionarse con los alumnos, con sus compañeros, cómo dirigirse a los padres de familia, las autoridades, entre otros. Entonces, ellos hablan acerca de todo este ambiente laboral que el docente pues tiene que verse inmerso en él para poder llevar a cabo su labor. Y finalmente encontramos a Ferrater. Él en 1999 hace una mención de la metodología de la enseñanza que utilizan los docentes y dice que esta metodología de la enseñanza se lleva a cabo en 3 momentos diferentes con 3 dimensiones. El primero de ellos es la dimensión innovadora, la segunda es la dimensión flexible y la tercera es la dimensión crítica. Dice que haciendo estas 3 dimensiones posibles en nuestra labor vamos a poder lograr los objetivos que nosotros nos propongamos. El segundo aspecto del marco teórico es el marco legal. En este caso me enfoco en 3 aspectos muy importantes. El primero es el artículo 3 constitucional. En este artículo 3 constitucional es relacionado al ámbito educativo y pues bueno, surgió en 1917 como primera formulación y hasta el momento se ha reformado 9 veces. Este caso es para la mejora de los aprendizajes y bueno, siempre se busca la calidad educativa. De este artículo constitucional surge la Ley General de Educación. En 1973 se hace llamar la Ley Federal de Educación. Sin embargo, para el año 93 ya cambia su nombre a la Ley General de Educación. Este forma parte del artículo 3 constitucional y es un documento oficial que hace ver algunos derechos, algunas obligaciones y parte del proceso de la labor docente. Gracias a estos dos vienen como resultado los planes y programas, primero el 2011, que es el número de años que vamos a abarcar, y luego el 2017, que fue el último implementado por el régimen legislativo. En este caso, los planes y programas 2011 hacen referencia a todo lo que tiene que ver con la RIEP y el nuevo modelo a los nuevos programas que se dieron a conocer para los profesores. Dentro de mis antecedentes para la investigación encuentro algunos datos importantes, entre ellos me remonto a la fecha de 1921, que fue la creación de la SEPS, la Secretaría de Educación Pública, y se menciona aquí que en este año se inició un largo y complejo proceso de federalización de la educación mexicana. Al principio lo único que se buscaba era alfabetizar a aquellas personas o aquellas comunidades que no tuvieran acceso a la educación. Y ahora, ya con todas las reformulaciones que se han hecho, ahora ya se busca la calidad educativa. Hablamos acerca de constantes cambios en las reformas educativas, pero con diferente dirección. No todo tiene que ver con la parte cognitiva, no todo tiene que ver con la parte pedagógica, sino también hay cambios en la parte política, hay cambios en la parte organizacional, hay cambios en la parte administrativa que los docentes tienen que llevar a cabo. Sin embargo, por su parte, Soto, Pérez y Martínez, en el 2018, mencionan la adquisición de los rasgos del perfil de egreso del profesor normalista y la importancia de la formación inicial. Esto es muy importante porque gracias a esta importancia que le dan al perfil de egreso de los profesores normalistas, ya se desatan o vienen en consecuencia diferentes ámbitos los cuales se pueden tomar en cuenta, porque recordemos que la mayoría de los profesores que están trabajando son normalistas. Como último antecedente a retomar es la creación de la RIEP. La RIEP es la Reforma Integral de Educación Básica. Este documento lo que hace es iniciar un proceso de articulación entre el nivel preescolar, entre la primaria y entre la secundaria, para que los rasgos del perfil de egreso vayan creciendo de acuerdo a la evolución del estudiante y que todo tenga una concordancia
congruente. En el 2004 se reforma la parte de preescolar, en el 2006 se reforma la parte de secundaria y en el 2011, que es lo que nos enfocamos en este trabajo, hablamos acerca de la reforma en primaria. Finalmente, para hablar acerca de mi estado del arte, encuentro 4 aspectos fundamentales dentro de la investigación. El primero es Medina y Delgado. Ellos, en una investigación que se hizo en el 2017, hablan acerca de las estrategias docentes y su implicación en el aprendizaje significativo de los alumnos. Nos menciona que entre mejor esté afinada tu estrategia, mejores resultados vas a poder obtener en tus alumnos, siempre y cuando busques aprendizajes significativos. Esto quiere decir que los niños se lleven a casa, que ellos puedan buscar esos ejemplos en su contexto para poder entenderlos de una mejor manera. Romero, por su parte, en el 2019 hace una investigación en donde se plasman los retos y los desafíos que los docentes tienen a los cambios constantes del gobierno. Mencionan que todos los profesores se deben de adecuar de acuerdo a aquellos cambios que se estén realizando en materia de lo educativo. Por su parte, Pamplona, Carnillo y Cano en el 2019 hablan acerca de las prácticas docentes tradicionales y las innovadoras. Hacen una comparación entre aquellos profesores que hacen prácticas innovadoras y aquellos que hacen tradicionales y cuáles son sus características de cada una de ellas. Finalmente encontramos la última investigación, la cual es de Treviño y Cruz. En el 2014, ellos realizan una investigación enfocada a la RIEP en la docencia. Mencionan que sus ajustes pueden ser de orden político, de orden organizacional y de orden pedagógico en el aspecto educativo relacionado a cómo es que implica este proceso o estos cambios la labor docente. El capítulo 3 de la investigación es la metodología. En este caso encontramos el enfoque de la investigación y esta investigación tiene un enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos de esta es describir las cualidades de un fenómeno, en este caso un fenómeno educativo. Dentro del tipo de investigación se puede mencionar que es de carácter exploratorio explicativo. Esto es porque no hay tantas investigaciones relacionadas a la comparación de estrategias docentes. Si bien hay algunas que hablan acerca de estrategias, hay otras que hablan acerca de aprendizaje significativo, hay otras en muchas ramas, no hay tantas relacionadas a la explicación o a la comparación de tantos años a la fecha en cuanto a estrategias de enseñanza. Y también se puede mencionar que esta investigación no será longitudinal, debido a que los instrumentos utilizados solamente se van a aplicar una vez para sacar resultados, no van a ser de manera periódica. Dentro de la población y muestra que tiene la investigación, la población es de 18 profesores, los cuales todos trabajan en la escuela primaria Dr. Gustavo Vaz. Hay 3 profesores por grado. Y bueno, la muestra se sacó por un muestreo por conglomerados. Esto quiere decir que solamente se van a obtener o se van a escoger algunos de esos 18 profesores. Entre ellos escogimos a 12. Esto quiere decir que son 2 profesores por cada grado de estudio. Dentro de los instrumentos, yo ocupé 2 instrumentos. El primero es el cuestionario, un cuestionario digital que tiene 3 dimensiones. El primero es la práctica profesional, el segundo es la planeación educativa y el tercero es la profesionalización del docente. Y la parte de la guía de observación tiene dos dimensiones. La primera es el aspecto áulico relacionado a cómo es la interacción entre los profesores, su trabajo, su evaluación de los niños, etcétera, y la planeación educativa. Como la mayoría o gran parte de los profesores tenían más de 10 años de servicio, entonces pude observar cómo era la comparación entre una planeación de hace 10 años y una planeación en la actualidad. Y finalmente el procedimiento. De acuerdo a la pandemia que se está viviendo actualmente y a que todos estamos en nuestras casas, los instrumentos se tuvieron que hacer vía digital. El cuestionario se mandó a los profesores por medio de correo electrónico en un formato de Word. Ellos lo respondieron y me lo dieron a conocer. Y la observación se hizo en línea por medio de salas de Zoom, salas de Meet y de WhatsApp. Ellos me dieron el acceso para que yo pudiera entrar a observar sus clases. El capítulo 4 de la investigación es relacionado a los resultados, las reflexiones y las conclusiones de la misma. Los resultados no los voy a dar de acuerdo a los instrumentos, sino de acuerdo a las dimensiones. Como ambos tienen las mismas dimensiones, entonces es más fácil clasificarlos.
La primera dimensión es la práctica docente, y en este caso la mayoría de los profesores tienen más de 10 años de servicio. Esto es una referencia a que más de 6 profesores tienen 10 años de servicio, lo cual nos ayuda y nos favorece para hacer la comparación de las planeaciones y de las estrategias. Todos en este momento tienen una innovación en la práctica educativa. Debido a la circunstancia que se está viviendo de acuerdo a la pandemia, todos se vieron en la necesidad de innovar sus estrategias y de hacer diferentes actividades para favorecer el aprendizaje de sus alumnos. Hablando acerca de los momentos de la evaluación, por ejemplo, 12 de los profesores, o sea, en su totalidad, dicen que hacen evaluación diagnóstica. Este es un cuestionario, un examen, etcétera, o actividades que les ayudan a ellos a saber cómo vienen sus alumnos de un grado anterior, qué es lo que saben, qué es lo que no saben y de dónde van a partir hacia adelante. 10 de los profesores hacen evaluación formativa y 10 de los profesores hacen evaluación sumativa. La formativa es relacionada a todo el proceso, todas las actividades que los niños llevaron a cabo, etcétera, y la sumativa es al final de este proceso. ¿Cómo es que se va a sacar la calificación? Sumando todas las actividades, haciendo un examen, etcétera. ¿Cómo es que se va a sacar la evaluación final? Haciendo una introspección en los resultados que se obtuvieron, se habla acerca de que anteriormente, o sea, hace años, se daba más peso a la parte o al aspecto cuantitativo. Esto quiere decir la pura calificación, el puro producto final del estudiante. Y se dejaba de lado la parte cualitativa, que es todo el proceso que el alumno lleva para obtener un producto. Sin embargo, ahora en la actualidad es viceversa. Ahora se da más peso a la parte cualitativa que a la cuantitativa. Observamos cómo es el proceso del alumno y si logró algo para poderlo calificar y no nada más nos enfocamos en el producto que ellos tengan que entregar o en el examen o en el cuestionario, etc. Dentro de los retos docentes, los profesores mencionan en su mayoría, si no es que en su totalidad, que lo que les falta son recursos, tanto a ellos como a los alumnos, porque hay veces que los alumnos no llevan el material que se solicita y bueno, eso hace que las estrategias no funcionen como deberían. El apoyo por parte de los padres de familia, debido a que muchos trabajan, debido a que no tienen tiempo para ver a sus hijos, etcétera. Eso provoca que pues los niños no quieran participar en muchas actividades por parte de sus padres. Y finalmente la infraestructura. En esta parte se hace referencia a que no todas las escuelas cuentan con toda la infraestructura que se necesita para que los profesores puedan sacar a los niños al patio, puedan hacer dinámicas, etcétera, para no arriesgar su integridad. Dentro de estos mismos resultados les voy a enseñar esta gráfica. El verde fuerte representa las estrategias más eficientes y el verde claro representa las estrategias menos eficientes para los profesores. Entre las más eficientes encontramos las actividades contextualizadas y los esquemas. En este caso recordemos que si tú le presentas al niño una situación que pueda vivir en su entorno, que pueda vivir diario, él la va a entender de una mejor manera porque la va a relacionar con su contexto inmediato. En cambio, bueno, por ejemplo, con los esquemas es también favorable porque ellos aprenden a jerarquizar información y son favorables para todas las asignaturas, desde español hasta ciencias, hasta historia, hasta geografía, etcétera. Eso es lo que a los niños les ayuda a que completen todas sus ideas. Otro aspecto importante es el trabajo colaborativo. Esto ayuda al niño a ser más autónomo y a relacionarse con sus pares. Dentro de las estrategias más eficientes encontramos material concreto y uso de copias. Bueno, también los croquis son importantes debido a que ellos pueden simular los lugares en donde están y bueno, el material concreto es relacionado a que ellos puedan adquirir o manipular ciertos materiales para poder adquirir mejor los conocimientos. En esta parte de las estrategias poco eficientes encontramos los monitores. ¿Por qué? Porque hay algunas características de ciertos niños que no les gusta que sus mismos compañeros les corrijan o estén observando qué necesitan hacer. Entonces, esa parte provoca molestias. En otra estrategia un poco favorecedora es el ABP, que es el aprendizaje basado en problemas. Si el profesor no lo lleva a cabo de acuerdo a los requerimientos que se necesitan, eso va a ser complicado para él porque no va a obtener los resultados que se quieren. Y finalmente la memorización. Se menciona que ya no es tan importante la memorización en cuanto al aprendizaje de los estudiantes. La siguiente categoría es la planeación educativa. En este caso, el 100% de los profesores mencionan que desde el inicio de su labor docente hasta la actualidad hicieron y hacen planeaciones.
Esto es debido a los requerimientos tanto administrativos y una ayuda para ellos para saber qué es lo que van a hacer en clase. Anteriormente, no todos los profesores utilizaban los planes y programas de estudios para planear. Entre ellos, solamente 9 de ellos lo utilizaban. En la actualidad lo ocupan los 12 profesores. Esto es debido a las condiciones de la pandemia. Ellos tienen que basarse en ciertos libros, entre ellos los planes y programas, para saber qué contenidos van a impartir o qué contenidos son los más importantes para que los niños tengan que relacionar y tengan que comprender. La mayoría de los profesores, en este caso 10 de ellos, coinciden en que la planeación ha cambiado de formato, pero no de elementos, debido a que solamente cambian de nombre. En este caso mencionan que anteriormente, por ejemplo, eran objetivos, ahora ya son aprendizajes esperados. Antes eran materiales, ahora ya son recursos. Antes no se ocupaban ciertas palabras que ahora ya. Pero realmente el formato puede cambiar, pero no la esencia de esta planeación. También mencionan que el 100% de los profesores ha cambiado los elementos en la construcción de su planeación. Esto lo voy a presentar ahora con una gráfica. La parte azul clara hace referencia a lo que usaban los profesores hace 10 años y la parte azul fuerte hace referencia a lo que usan en la actualidad. Se menciona que anteriormente solamente 9 profesores utilizaban los planes y programas, 12 de ellos utilizaban los libros de texto, 5 de ellos utilizaban bibliografía externa y no existía el recurso de Aprende en Casa. Entonces eso no lo ocupaban como elemento para la planeación. Ha cambiado ahora porque 12 de ellos utilizan planes y programas, 12 de ellos utilizan los libros de texto, 9 de ellos utilizan bibliografía externa para ayudar a sus alumnos, ya sea con problemarios, ya sea con lecturas, ya sea con cualquier tipo de material, y 10 de ellos utilizan el recurso de Aprende en Casa para favorecer los aprendizajes de sus alumnos. La siguiente gráfica, que es la verde, se encuentran los elementos de la planeación. Y aquí varios coinciden, el verde fuerte es lo que se usaba hace 10 años y el verde claro es lo que se usa en la actualidad. 12 de 12 mencionan que hay aprendizajes esperados, 12 mencionan que debe de traer tema, 12 mencionan que debe traer la secuencia didáctica, y bueno, en estos 3 campos hay variaciones de acuerdo a los recursos, porque anteriormente solo 8 de ellos ponían recursos y ahora 10 de ellos ponen recursos, o sea, el material que se va a utilizar en la clase. En la evaluación solamente 7 de ellos especificaban cuál iba a ser la evaluación y ahora ya 10. Y en los tiempos solamente 8 de ellos especificaban cuál iba a ser el tiempo que se iban a tardar en la clase y ahora ya 10 de ellos lo hacen. Para la tercera categoría, que es la formación docente, se mencionó qué formación tenían los profesores. 8 de ellos son normalistas y 4 de ellos son universitarios. Todos coinciden en que la formación profesional es de vital importancia en la labor docente y la mayoría de ellos dice que una formación normalista es mejor que una universitaria, debido a que las escuelas normales combinan la praxis con la teoría y bueno, esto le da mejores herramientas al profesor cuando egresa para entrar al campo laboral. Sin embargo, en la parte universitaria tienen mucha teoría, sin embargo carecen de praxis. Y eso es lo que hasta cierto punto los limita dentro del aula de clases. No se quiere decir que no sean buenos profesores porque no se trata de ello. Sin embargo, sí tuvieron más práctica aquellos normalistas. Todos los profesores se han actualizado como mínimo en un curso, aumentando los casos en la pandemia. Esto nos trae a la última gráfica. Dividí esta gráfica por secciones. El primer periodo es del 2011 al 2013, el segundo del 2013 al 2015, el tercero del 2015 al 18 y el último del 18 al 2021. Observando cómo es que se han actualizado los profesores. Tenemos en cuenta que el azul son cursos, ya sea en línea o presencial, el verde son diplomados, otro tipo de verde son posgrados, verde fuerte son talleres y el último verde limón es relacionado a las conferencias o a los simposios. En este caso, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que la mayoría de profesores dentro del primer periodo se actualizó en cursos. En el segundo periodo solamente 3 profesores se actualizaron, siendo el que menos tenga actualización. En el tercer periodo igual suben los cursos y en el cuarto ya vemos más actualización. Ya hay de todo un poco, ya hay cursos, ya hay diplomados, ya hay posgrados, incluso 4 profesores con posgrado, talleres y conferencias. Entonces todo esto nos ha ayudado
a que su labor docente permanezca firme y a la vez innovadora para sus estudiantes. Y bueno, con todo esto llegamos a las conclusiones. Entre ellas tengo 3 conclusiones. La primera es que sí se logró analizar algunos de los cambios que ha sufrido la labor docente de nivel primaria en los últimos 10 años. Esto fue tomando en cuenta las diferentes circunstancias que se han dado gracias a la pandemia vivida. También se logró identificar algunos de los cambios que han tenido los profesores que trabajan en el nivel primaria en el aspecto de estrategias de enseñanza dentro del aula. Debido a las condiciones vividas, pues obviamente tuvieron que cambiar de estrategias. Y finalmente, sí se lograron reconocer algunas de las dificultades que el docente enfrenta al tratar de implementar los cambios dentro de su labor, los cuales se establecen por los diferentes modelos educativos implementados. Finalmente, les presento aquí la bibliografía que utilicé dentro de la presentación y este es un ejemplo de cómo está la bibliografía dentro de mi investigación. Muchas gracias por su atención.